Entonces sí, ya estamos conectados, ya estamos completamente en vivo. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuáles son las partes positivas de la infancia? Ya una vez entendiendo qué es lo que hay que buscar madurar, pero cuáles son aquellas cosas que tenemos que mantener, que tenemos que poder mantener. Vamos a empezar a explicar lo que significa la palabra nar. Nar o nearut. Nearut se refiere a juventud, es un estado intermedio entre la infancia absoluta y la madurez. Entonces nosotros tenemos incluso a nivel alágico, incluso en muchos aspectos legales, tenemos este intermedio al cual se le llama nearut. Hoy no vamos a entrar a detalle, pero es importante porque la Torah lo menciona como un estado particular. Entonces, el niño o el bebé es completamente dependiente, tanto emocionalmente como en todos los aspectos, de sus padres, desde su alimentación, todos los aspectos de estructura emocional, familiar. Pues un niño es un niño y depende completamente de sus padres. Pero llega un momento donde los niños empiezan a tener una autoidentificación como un ser separado de sus padres, y esto implica muchas cosas, implica miedos, implica inseguridades, implica cierto tipo de rebeldía, implica cierto tipo de buscar límites, de buscar confrontar la realidad para encontrarse a sí mismo. Ese es el proceso de la identificación que se da en la adolescencia. No por nada se llama adolescencia, ¿verdad? Que tiene que ver con todos los procesos no simples e incluso traumáticos de crecer. Pero vamos a ver que tiene situaciones y partes muy positivas. El nearut tiene situaciones y partes positivas, pero para poder empezar vamos a tratar de definir la palabra. La palabra nearut tiene que ver con algo que está sacudido. Lenaer, lehitnaer, significa que algo que está estable lo estamos agitando. ¿Qué significa nearut? Nearut entonces tiene que ver con algo que está sacudido, algo que no está estable. Es una sacudida, es agitar algo. Eso es lo que significa nearut. Entonces, a nivel emocional, también espiritual, hay un momento en el cual estamos sacudidos, no estamos estables, no estamos en la fórmula ideal de nuestra identidad, porque apenas nos estamos empezando realmente a conocer y estamos empezando a ver quiénes son las personas a nuestro alrededor que vale la pena recibir influencia de ellos, quiénes son las personas que no son tan positivas. Entonces todo esto es un asunto que tiene que ver con sacudir. Y por eso mismo, la adolescencia también está definida como un momento de transición extremadamente importante. El rey Shalmo dice que Hitzim beyad gibor ken yemeha neurim. Los días de la juventud o los días de esta agitación en la juventud son como si fueran flechas en la mano de alguien muy fuerte. Porque la juventud se distingue también por tener una fuerza física y un ímpetu físico muy marcado. Entonces, la juventud se manifiesta como una metáfora de una persona que tiene estas flechas en la mano y tiene el poder de lanzarlas a lo lejos. Y depende a dónde apuntas. Si apuntas a un lugar correcto, la flecha va hacia el lugar correcto. Si apuntas de una manera completamente inadecuada, entonces esta flecha se va a perder y no va a llegar a ningún lado. Por lo tanto, el rey Shlomo nos instruye a todos, padres, maestros y a uno mismo, a tratar de tener el autocontrol y la regulación necesaria para que cuando tú decidas a dónde vas a dirigir esa flecha, cómo vas a dirigir esa flecha, pues que llegue hacia un lugar adecuado. Pero a veces parece un poco injusto que alguien que justamente se encuentra en un momento de tanta incertidumbre, en un momento de tanta
falta de estabilidad, dependa de sí mismo para poder tomar esas decisiones que van a llevarlo a donde sea que tenga que llegar. Entonces, por eso, justamente, se tiene que rescatar el equilibrio. Esta es la palabra más importante en toda la idea de lo que vamos a mencionar el día de hoy. El equilibrio entre poder tener una estabilidad emocional y no por buscar esta estabilidad emocional o esta madurez mental, perdamos la capacidad de acción de una manera emocionante. La juventud tiene todo el ingrediente de las emociones, de poder vivir, de poder vibrar, de poder sentir. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, y ese es el objetivo de esta clase, es cómo obtener la madurez a la cual hicimos el guiño la vez pasada, la clase pasada, con lo que dice Maimónides, y aún así mantenerse frescos, mantenerse jóvenes, mantenerse vivos. Entonces vamos a comenzar con una historia que es muy reveladora, que a mí me encanta contar esta historia y además está relacionada íntimamente con lo que leímos en la Torá la semana pasada. Ya saben, en la Torá hay, pues todas las frases que tiene la Torá son especiales y hermosas y profundas, pero hay algunas que sin embargo sí tienen un impacto mayor. La verajá de los Kohanim, la verajá, la bendición de los Kohanim, es una de ellas. Es una de estas frases cortas, unas oraciones cortas que la Torá habla acerca de cómo los Kohanim bendicen al pueblo, y es así como los papás bendecimos también a nuestros hijos. Y es la bendición bíblica, la bendición que se le llama en español la bendición sacerdotal, pero realmente es una bendición que se ocupa en todos los espacios. Y tenemos clases buenas acerca de la verajá de los Kohanim que tenemos ahí en el canal. También le voy a pedir a David, el productor, que las ponga para que las puedan repasar. Pero hay una historia sobre esto que me encanta contar y que nos ayuda justo al tema de qué tan adultos debemos ser y cómo rescatar la juventud y las emociones. Ya saben, habrán escuchado que existe una corriente que se llama la crítica de la Biblia. Esta corriente podemos decir que fue fundada por, bueno, en el siglo XIX, por un estudioso de los textos bíblicos que se apellidaba Wellhausen. Así es como la mayoría de la gente lo conoce, aunque realmente no es así. Podemos irnos hasta la época de Baruch Spinoza, quien daba ya en su Tratado Teológico Político, al principio del Tratado Teológico Político, menciona estas aparentes incongruencias en la Torá acerca de la época en la cual fue entregada la Torá y la época de la narrativa de la Torá. Bueno, entonces tenemos la crítica de la Biblia, que ha tratado de demostrar que el texto bíblico no proviene de hace miles de años, sino que proviene de distintas épocas, y bueno, hay varias teorías al respecto. Hay quienes lo llevan a hace 2000 años, hay quienes lo llevan a mucho menos, hay quienes lo llevan un poco más, pero casi siempre encontramos la constante de que no se acepta que el texto de la Torá haya sido entregado de acuerdo al contexto que la propia Torá menciona de sí misma. No, ok. Cada quien tendrá su idea, cada quien tendrá su manera de atender este tema. Para quien quiera leer sobre el tema, yo recomiendo mucho a leer dos autores, que uno es Moshe David Casuto, un gran sabio, un gran jajam, fue un rabino que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, que además también era académico. Me parece de la Universidad de Padua en Italia, me parece, y después también de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él tiene varios libros al respecto, muy profundos, muy amplios. Obviamente no está en los alcances de esta clase, pero sí me gusta dar esta referencia, quien quiera leer los libros de Rab Moshe David Casuto. Y también pueden ver los libros de James Hoffmeier, donde habla acerca de la congruencia temporal, acerca de las expresiones bíblicas, por ejemplo, de la salida de Egipto,
y del paso de Israel por el desierto. Entonces James Hofmeyr, la editorial es Oxford, el libro se llama Israel in Egypt, Israel in Sinai, son 2 libros, se pueden conseguir en internet, son muy recomendables para el tema específico del tema de la crítica de la Biblia acerca de cuándo fue otorgada la Torá y qué tan correspondiente es la Torá con los tiempos y las épocas de las cuales se está hablando. Ok, vamos a dejar esto de lado y retomar el punto. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay un arqueólogo que se llama Gabriel Barkay, que hizo un descubrimiento en 1979, un descubrimiento revolucionario, quizás tan importante como el descubrimiento de los rollos de Qumrán, de los rollos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumrán y de toda la zona del Mar Muerto, porque no solamente fue en Qumrán donde se encontraron rollos, pero cómo se dio el descubrimiento es algo muy especial. Para poder entender esto, les tengo que explicar un poco cómo eran los entierros judíos en la época bíblica. Hoy en día los entierros judíos son, pues ya sabes, fallece una persona, se le da un trato al cuerpo con mucho respeto, se lava el cuerpo, se le da la pureza, la tahará necesaria y se entierra, ya sea dentro de una caja de madera que no esté completamente sellada, que no esté herméticamente sellada, que tenga espacios, de una manera muy sencilla, nada costoso, nada valioso. Y se puede hacer de esa manera, o también se puede enterrar el cuerpo directamente en la tierra y hacer un nicho con ladrillos. Bueno, sea como sea, al final se coloca el cuerpo en la tierra, el cuerpo se degrada en la tierra y ahí se queda. En la época bíblica los entierros no eran así. En la época bíblica estoy refiriéndome a la época del primera y del segundo templo. Los entierros se llevaban a cabo en 2 etapas. Primero, una persona fallecía, se le hacían los lavados necesarios, la pureza, y entonces se colocaban los cuerpos en unas catacumbas, son como unas cuevas, algunas de ellas naturales, algunas de ellas construidas, generalmente en un nicho que se excavaba en la tierra o en alguna cuevita o en alguna caverna. Entonces se hacía una entrada por donde entrabas de la superficie hacia abajo a un espacio abierto donde podía caber una persona de pie, parada. Y ahí generalmente había a los lados de la catacumba, había a veces 2, a veces 3 como camas, vamos a llamarles camas, no son camas, pero son como unas camas de piedra donde se ponía el cadáver a que se descomponga en un ambiente abierto, en un espacio amplio, para favorecer la descomposición. El cuerpo necesita oxígeno para poder pasar todo el proceso de descomposición. Y entonces, aproximadamente a los 11 meses o antes del año, se entraba a la catacumba a verificar si el cuerpo o los cuerpos ya estaban completamente descompuestos, y entonces se tomaban los huesos y se colocaban en unas cajas de piedra herméticas que se llaman osarios. Se pueden encontrar en el Museo de Historia de Israel. Si ustedes van al Museo de Historia de Israel, se van a dar cuenta que están todavía hasta el día de hoy, están los osarios de la antigüedad. Entonces en estos osarios es donde se guardaban los huesos, por eso se llaman osarios. Se colocaban los huesos en estas cajas de piedra, que son chiquitas, no es como un ataúd donde cabe un cuerpo completo, sino se acomodaban los huesos ahí dentro, entonces quedaba una cajita, y estas cajitas se llevaban ya al lugar de descanso final, y es por eso que podemos entender varios capítulos del Tanaj que mencionan esta parte de sacar los huesos y llevarlos a otro lugar. ¿Okay? Se llama Likut Atzamot, se llama la recolección de los huesos, y lo encontramos en el lenguaje halágico muchos siglos después, en otros contextos. Muy bien.
Entonces los arqueólogos, este arqueólogo en particular, Gabriel Barkay, buscaba en unas tumbas en las afueras de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, buscaba pues evidencia o cualquier cosa que fuera de valor arqueológico. Y había una tumba que ya estaba completamente vacía, que ya no tenía nada. Y bueno, ya saben, casi siempre las tumbas que se encuentran son tumbas que ya fueron saqueadas durante siglos por saqueadores, por gente que busca reliquias, se llevaban los huesos, se llevaban lo que pudieran encontrar ahí. Entonces en la antigüedad, también para poder entender esto, cuando se llevaban cuerpos a enterrar, tal cual como lo hacemos hoy en día, también se llevaban a enterrar objetos sagrados o cosas sagradas, se llama genizá. Entonces normalmente la genizá la colocaban en la parte posterior de la catacumba y hasta atrás es donde iban colocando, a veces en jarrones, iban colocando cositas y los colocaban ahí. Porque, por ejemplo, objetos que tienen el nombre de Dios o cosas sagradas no se pueden tirar. Entonces se guardaban en las tumbas. A eso se le llama genizá. Se hace hasta hoy en día. Hay lugares específicos en los cementerios donde ya sea o con la persona que está siendo enterrada afuera del entierro se guardan los libros que no se pueden tirar, etcétera, y ahí se dejan, o hay un espacio retirado específicamente dedicado para guardar las cosas dentro de él, y así que no se tiran a la basura y se les da el mismo trato que un cadáver, con todo el respeto y con todo el honor. Entonces así se hacía también en la antigüedad y se iba guardando hasta atrás de la catacumba estas cosas. Entonces normalmente cuando encontraban los excavadores, cuando encontraban los arqueólogos cosas en las tumbas, los encontraban al fondo, hasta atrás de la tumba o según se iban acumulando estas cosas. Bueno, pues tenían esta tumba completamente vacía y hay un programa, sigue existiendo, existen estos programas de juventud, donde tienes niños que van a, pues, con los arqueólogos a los sitios donde están trabajando y ayudan, ¿sí? Ayudan en las cosas que se puedan ayudar. Por ejemplo, esto está sucediendo, recordemos, en 1979. O sea, había un grupo de niños que estaban yendo ahí, si no me equivoco, eran un grupo de niños que tenía que ver con el cuidado de la naturaleza. No sé, no creo que hayan sido Boy Scouts, pero están como, imaginen, algún tipo de campamento que tiene que ver con ecología, con naturaleza, y están con los arqueólogos trabajando. Entonces, había un niñito que era especialmente inquieto. Entonces, Gabriel Barkay, el arqueólogo, el jefe de los arqueólogos, pues un poquito como para entretenerlo y un poquito para que no esté dando lata, le dio una espátula y le pidió que se metiera a la tumba, que ya habían revisado, que ya no había nada, a raspar, a rascar, a ver si encontraba algo. Entonces el niño se metió, se quedó ahí un buen rato, un muy buen rato. Estuvo excavando, 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 excavando. Y después de un muy buen rato, llegó el niño con el arqueólogo con dos jarroncitos de barro de la época del primer templo. Y hay una regla arqueológica que si encuentras algo lo tienes que dejar ahí, no lo puedes mover, no lo puedes sacar, lo tienes que dejar donde lo encontraste. Y él les había dicho, si llegan a encontrar algo, tienen que avisarme, no lo saquen, pero este niño pues era muy inquieto y lo sacó. Entonces no sabía si brincar de la emoción y de la alegría o si reventar al niño de por qué había sacado eso del lugar donde lo encontró. Le dice, ¿dónde lo encontraste? Aquí. Y lo llevó a donde lo encontró y se le hizo muy raro. ¿Cómo puede ser que ellos ya habían revisado, ya habían checado y no encontraron nada más? Escuchen esta maravilla, porque de verdad esto es algo de estas historias que te pueden cambiar la vida y tener una perspectiva completamente diferente de las cosas, ¿ok? Si se acuerdan, como les expliqué, cómo se hacían los entierros, teníamos un espacio, ¿sí? Voy a tener como que usar esta cosita de post-its para que se entienda. Tenían un espacio bajo tierra donde tenían las camitas para enterrar los cuerpos. Y ahí enterraban cuerpos y ahí hacían todo. Bueno, muy bien. En algún derrumbe,
porque hay terremotos, por lo que sea, el techo de la tumba se derrumbó. ¡Plup! Y aquí abajo, todo lo que quedó de la época del primer templo quedó resguardado por el derrumbe. Y la gente, en vez de abrir la tumba, quitar el techo y volver a usar el nicho original, dejaron el derrumbe y sobre el derrumbe volvieron a hacer las camitas, volvieron a hacer el espacio para el entierro. Y dejaron el derrumbe acá, cosa que tiene mucha lógica. Porque no tenían por qué volver a destapar para sacar lo que había aquí abajo, no hay ningún interés en sacarlo. Solo los arqueólogos 2.500, 3.000 años después, 2.500 más o menos, cae esto aquí. Y entonces todo lo que había en este estrato ya lo habían buscado, ya lo habían saqueado, los saqueadores, todos los arqueólogos, estaba completamente vacío. Y este niño, inquieto, le dieron una palita y se fue acá y empezó a excavar, a excavar, a excavar. Le dieron una herramienta y le dijeron escarba, y el niño escarbó. Escarbó, 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 escarbó. Y sacó uno de los mayores tesoros arqueológicos de la historia de Israel. Son 2 rollitos de plata que contienen la bendición de los Kohanim y otras paráfrasis de los versículos bíblicos que demuestran que desde la época del primer templo, por lo menos, el texto bíblico ya existía. ¿Ok? Entonces no me voy a meter ahorita a un tema como académico de la crítica de la Biblia y todo. Simplemente esto es un descubrimiento revolucionario y sin duda es uno de los descubrimientos más importantes de la historia arqueológica de Israel. Y lo descubrió un niño anónimo, nadie sabe cómo se llama, pero un niño que tuvo la oportunidad de ir más allá de lo que a veces vamos los adultos. Entonces, por esto es un complemento súper importante a lo que habíamos dicho antes. Sí hay que madurar, sí hay que buscar ser gente adulta en cuanto a nuestra intelectualidad y no dejarnos llevar nada más por el momento, por el ímpetu, por querer tener una gratificación inmediata. Pero hay algo maravilloso en la juventud, en el nearut, que estás sacudido, que estás agitado, que te mueves y que haces cosas que te emocionan, te emocionan. Los otros arqueólogos ya habían visto y habían dicho, ya, hasta acá llegamos, ya no hay más, bye, adiós. Y ahí se pudo haber quedado otros 2.000 años estos jarroncitos de barro sin que nadie los descubra. Pero lo que hay de maravilloso a veces en los niños es esta capacidad de seguir adelante. El profeta Osea dice, Kinar Israel va ohabehu. Israel es un joven al cual yo amo, dijo Hashem. Hashem le dice así, cuando salió de Mitzrayim, cuando salimos de Mitzrayim. Entonces aquí hay algo maravilloso donde tenemos que mantener esta capacidad de asombro, esta capacidad de buscar instinto, de maravillarnos, de estar despiertos, agitados. ¿Quién es alguien que ya es un anciano? ¿Quién es viejito? Real, ¿cuál es la definición de un viejito? Es una persona que ya no tiene nada que aprender. Alguien que ya lo sabe todo. Si tú tienes una persona de 20 años, de 30 años, que cree que ya lo sabe todo, entonces ya no va a poder aprender nada nuevo. Solo la gente joven, aunque tengan 99 años, aunque tengan 119 años, que todavía consideran que son jóvenes y que deben de aprender, que están movidos, que tienen nearut, que están agitados, que tienen algo adentro que los agita, que tenemos algo adentro que todavía nos hace buscar experiencias nuevas, que nos hace buscar una nueva manera de entender la vida, de entendernos a nosotros mismos, que nos mantiene con una expectativa de encontrar algo nuevo, de innovar, de encontrar algo emocionante en nuestra vida. Esa juventud no se puede perder nunca, porque entonces seremos muy intelectuales quizás, seremos muy
elevados espiritualmente quizás, pero estamos apagados. Y cuando nos encontramos con una pared, cuando nos encontramos con el piso de una tumba, no vamos a seguir escarbando. Vamos a pensar que hasta ahí llegamos y que ya no hay nada más que buscar. Y literalmente puede ser que estabas a 15, 20 centímetros del mayor descubrimiento de la historia, en tu propia vida. Pero tenías las herramientas. Hashem te pudo haber dado la herramienta, te pudo haber dado la capacidad, la oportunidad incluso. Pero tú pensaste que ya no había que seguir adelante. Tú pensaste que hasta ahí llegaste. Y no siempre se trata de que Hashem te dé oportunidades o no te las dé. A veces te las da, pero no eres tú capaz de valorar que la tienes. Y tienes la herramienta, tienes tu capacidad intelectual, tienes tu mente, tienes tu, no sé, cada uno, cada persona tiene las herramientas particulares que Hashem nos da. Hemos dicho en otras ocasiones que no a todos Hashem les va a dar las mismas oportunidades, pero aquí la pregunta es, ¿y las que sí te dio? ¿Sí las aprovechaste? Las herramientas que sí te dio para salir adelante, ¿sí las aprovechaste? ¿O las dejaste guardadas en un cajón? ¿O te dejaste convencer por la pared que ya no podías seguir adelante, que no podías seguir escarbando? Nar Israel, tienes que ser joven. No niño, no infantil, no como dice el Rambam de estar buscando nada más la gratificación inmediata. Por eso es muy importante que esta clase es complemento de la otra que dimos, si no se puede malentender. Pero sí te tienes que mantener con ganas de aprender, sí tienes que mantenerte con la aspiración de descubrir algo emocionante en tu vida, con la aspiración de que en cualquier momento puedes encontrar lo que está a 1 milímetro de distancia, pero que no hubieras encontrado si es que ya no le echabas ganas, si es que ya te considerabas sábelo todo. Tú ya lo sabes, ya no necesitas seguir escarbando, porque ya sabes que en ese lugar ya no hay nada, en ese sitio arqueológico ya no hay nada, ya está vacío. Entonces, ¿de qué sirve el sitio arqueológico? Para que tú avientes ahí al niño que todavía tiene un poco de esperanza de encontrar algo. Y ese niño es el que lo encontró, no el adulto, no el profesional. Se le atribuye el descubrimiento hasta hoy en día, obviamente él es el responsable, ¿sí? A Gabriel Barkay se le atribuye el descubrimiento, pero él no fue el que descubrió los rollitos de la bendición de los Kohanim. Y creo que, y con esto voy a terminar, que no podía ser algo más congruente que hayan encontrado justamente la bendición de los Kohanim, porque la bendición de los Kohanim implica aumentar, crecer, no detenerse. Que Hashem nos aumente, Yevarejeja Hashem Beishmereja, Yevarejeja Hashem Beishmereja, te va a aumentar Hashem y te va a guardar. ¿Aumentar qué? Lo que tú pones, lo que tú estás dispuesto a invertir, eso es lo que Hashem va a aumentar, ¿ok? Y eso es justamente la capacidad de abrir los límites, es la capacidad de descubrir hasta dónde puedes llegar si abres la oportunidad, si no te limitas. El Cohen da una verajá sin límites, nunca la limita, y por eso esa bendición puede llegar a lugares insospechados si tú permites que llegue. Entonces así terminamos, tratando de encontrar el equilibrio entre crecer intelectualmente, crecer espiritualmente, poder ver a largo plazo, pero no rendirse y no agotar la capacidad de sorprenderse, de tener... De hecho, esto no solamente nos hace jóvenes, nos hace humanos. La curiosidad humana es la que realmente nos define como humanos. Y es la forma de encontrar a Hashem, es la forma de encontrar a Dios, es la forma de encontrarte a ti mismo, de nunca perder esa curiosidad, de poder descubrir algo nuevo, algo grandioso. Pero para eso necesitas nearut, necesitas esa juventud donde todavía estás agitado, donde todavía te pica, donde todavía quieres encontrar, buscas algo. Ojalá que podamos encontrar el equilibrio entre estas dos cosas y ser adultos jóvenes, a ser personas que tengan una capacidad de pensar y de actuar a largo plazo, pero con la emoción del momento, con la emoción de poder descubrir cosas nuevas, de innovar, de crear, de generar, y no sentir que nuestro paso en la vida ya se ha
terminado, sino que todavía hay muchas cosas que nos pueden emocionar y que nos pueden despertar esa agitación positiva dentro de nosotros que nos impulse a hacer cosas nuevas cada día y descubrir la grandeza que tenemos en cada oportunidad nueva y con las herramientas que Hashem nos da, poder tener una vida de juventud eterna. Esa es la fuente de la eterna juventud. Muy bien, Hashem, vamos a ver sus comentarios y sus preguntas, por eso estamos haciendo esta clase en vivo. Ok, entonces tenemos saludos, mandamos saludos a todas las personas que nos están viendo, Eduardo, Jorge, Rachel, Masha, Nora, Victoria, Adrián, sí. Y bueno, vamos a ver, aparte de los saludos, si es que tenemos alguna duda o comentario o pregunta. Una pregunta más arriba. Ok. Bueno. Aquí está. A ver si me puede ayudar el productor a ver cuáles son las preguntas, porque yo nada más estoy viendo saludos y comentarios muy bonitos que agradezco muchísimo. Pero por si hay alguna pregunta, podemos rescatar algunos minutitos para poder escuchar. Es esta. La primera. En el tema de Ruth, esa. Cuando hablaba de los entierros. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Los entierros de todo Am Israel son exactamente iguales. La pregunta que nos hacían es de si hay algún Yehudí que es Yehudí, podemos ser Yehudí por nacimiento o por que alguien se convierta al judaísmo. ¿Hay alguna diferencia en el entierro de ambas personas? No, ninguna diferencia. Son Yehudim exactamente igual. Y de hecho también enterrar a alguien que no sea Yehudí podría ser de la misma manera. No hay ninguna diferencia desde el punto de vista judío. Correcto. Ok. Saludos. Quiero dar un par de minutos por si hay comentarios o si hay preguntas para que las vayan mandando y atenderlas. Y si no hay preguntas o comentarios, pues cerramos la transmisión y la dejamos para la que sigue. A ver, Rachel. Nuestros jóvenes a veces tienen la energía apagada. ¿Cómo hacer para que tengan esa chispa de juventud que sobresalga? Querer aprender y no quedarse estancados. Bueno, sí, tienes mucha razón, Rachel. Esto es un síntoma de esta generación del placer inmediato, que realmente la imaginación está apagada. Los jóvenes hoy en día están acostumbrados a un nivel de estimulación donde, bueno, por ejemplo, videos de, no sé, 6 segundos, 15 segundos, 60 segundos. Es una constante estimulación que también hace que en el momento en el que no hay una estimulación tan marcada, entonces parecería que la vida no es disfrutable. Entonces, en este sentido hay que ayudarle a nuestros hijos cuando todavía son más jóvenes a que puedan disfrutar las cosas sencillas, a darles un poco de espacio y para que puedan también descubrir la satisfacción de sus propios logros. Y entonces también eso los va a mantener con más expectativas. Pero como consejo inmediato, hay que hablar, hay que tener buena comunicación, porque normalmente los jóvenes sí tienen expectativas y sí tienen cosas que les emociona, pero a lo mejor no te las están contando porque no ven que haya esa relación inmediata con sus papás o con sus educadores. Entonces también de esa forma nosotros tenemos que permitirnos, darnos el chance de encontrar la manera de comunicar, encontrar la manera de comunicarnos para poder escuchar cuáles son sus intereses y cuáles son las cosas que les puede gustar. Ahora, en último caso, si hay alguien que está muy apagado de una manera no sana, no normal, dentro de los parámetros de lo que es la adolescencia, obviamente, puede ser que sea alguien que necesita un poco más de atención en el sentido de ver si está pasando por algún momento duro, por un momento difícil, con sus amigos, con su círculo social. Puede ser que haya algo que no esté contando, que puede ser que tenga una dificultad que no esté contando, y entonces tratar de encontrar la manera de comunicar para ver
por qué están apagados. Pero lo normal en un joven no es estar apagado, a lo mejor no tiene el camino de comunicación, y si hay una sobreestimulación, entonces puede ser que haya que reajustar eso para que cosas más sencillas puedan ser más maravillantes, más especiales. Victoria dice, el valor de la persistencia. Sí, claro. La persistencia, claro, ese es el valor como adultos, como personas ya maduras que deberíamos de tomar aquí. Pero, ¿sabes? Yo creo que con este chavito no fue la persistencia. No es de que haya sido persistente, es de que estaba emocionado. Es de que estaba emocionado haciendo algo que otras personas ya no le daban el valor o ya no les emocionaba. Les dieron una herramienta, le pusieron escarba y dentro de esa emoción fue capaz de descubrir algo nuevo, algo distinto, algo diferente, porque tenía esa emoción de hacerlo. No sé si haya sido persistencia, porque no sé si ese niño hubiera hecho lo mismo durante 10 días, durante 2 horas al día. No sé si esa es la persistencia. Pero en este caso fue la capacidad de ir más allá por poder descubrir algo que a esa persona le emocionaba mientras que a otros no, y entonces pudo ir más allá del bloqueo inmediato que tuvo en ese momento, ¿ok? Bueno, pues, Besat Hashem, así pasa cuando sucede. Tengo que admitir que es un horario no tan fácil, pero la verdad es de los pocos horarios que puedo transmitir en vivo, porque bendito Dios, no tenemos, bueno, ya no estamos en la situación donde todo el mundo estaba frente a una pantalla, ¿verdad? Pero bueno, quien sea, quien pueda conectarse y quien pueda estar en vivo, pues bienvenido. Y pues antes de despedirnos, quizás una última invitación a que haya alguna pregunta o un comentario. Ok, bueno. Pues primero Dios, quien sea que vaya a ver el video después y nos quiera mandar también preguntas o comentarios, trataremos de atenderlos en su momento. Entonces les mandamos un saludo afectuoso, con mucho cariño. Gracias por acompañarnos. La clase queda grabada. Muchas gracias también, Rochelle. Gracias por estar. La clase queda grabada, queda en Facebook, queda en YouTube. Para quien la quiera ver después, recibimos también sus comentarios, sus mensajes. Y recordemos, mantenernos jóvenes con la emoción, con la capacidad de estar en movimiento, en constante movimiento, de no dejarnos bloquear por el aparente bloqueo o la pared que nos presente la vida, los retos de la vida, estas paredes que parecen infranqueables y que ya no podemos llegar a nada más, sino seguir adelante con algo que nos emocione, con las herramientas que Hashem nos da, y entonces podremos descubrir maravillas de nuestra vida, de las cosas simples y sencillas que ya tenemos enfrente y a lo mejor no valoramos, al mismo tiempo que no nos mantenemos con una búsqueda del placer inmediato, porque eso nos hace no poder tener una visión a largo plazo. Por lo tanto, esta clase se complementa con la otra y una vez que ya aprendimos cómo encontrar el propósito en nuestra vida, es cómo mantenernos en la línea para poder disfrutar la vida sin que lo cotidiano nos quite lo emocionante. Pues muchas gracias, ya veremos qué título le ponemos al video. Les mandamos por lo tanto un saludo afectuoso, verajot para todos ustedes también. Gracias y si Dios quiere nos vemos la próxima. Hasta luego.